Si crees verás la gloria de Dios. 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 Marta y María estaban llorando la muerte de su hermano. Jesús llegó y las consoló, y ellas luego le hablaron: Maestro querido, si hubieras venido, Lázaro no habría muerto. Eso fue hace 4 días. Jesús le respondió: Si crees verás la gloria de Dios. 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 Querido hermano, ¿por qué estás tan triste pensando en desistir? Hay tantas luchas en esta jornada tratando de impedir. Mira hacia atrás lo caminado, y hasta aquí el Señor te ayudó. No desanimes, no entregues tu cruz. Yo he vencido y me dice Él. Si crees verás la gloria de Dios. 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 Si crees verás la Es la hora 20:30 minutos. Cuando te veas muy oprimido, acude pronto al Señor. Déjalo todo en sus manos y espera. Háblale a Dios, tenle confianza, carga a tu Dios, confía en Él, porque hay algunos tan afanosos, tan temerosos, porque
no han confiado lo suficiente en Dios. No es bueno entonces la menor duda, siempre la hará según tu fe. Si encomiendas sinceramente tus inquietudes al Señor, háblale al Padre acerca de ello y espera. Tras de tus luchas Él traerá fruto apacible de su justicia. Blanco vestido bañado de luz, rica diadema de gran esplendor, bella mansión de sublime quietud, donde la noche jamás existió. Es la ciudad admirable de Dios, en que estaremos reunidos con Él. Todo lo que ha preparado Jesús es para mí, es para mí. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, no viviré con mi Salvador. Oh, cuán preciosa es la meditación de vivir siempre por la eternidad, estando libres de preocupaciones, libres de afanes y gran ansiedad. Tendremos parte del júbilo aquel en que mil voces alaban a Dios.
Cuando me arrodillo para orar, siento la infinita paz de Dios. Un rayo de luz llega hasta mí y todo mi ser se inunda de él. Me pongo a adorarle abandonando mi petición, dándome por hecho al comprobar su dulce atención, ignorando cuándo, tampoco cómo responderá. Y no me interesa, él sabe bien mi necesidad. Cada día un regalo es. Gracias, Padre, por tanta bondad. Una larga lista de bendiciones yo tengo hoy. Por tener a Cristo seguramente aumentarán. Gracias también, Padre, por la tristeza y por el dolor. Vienen de tu parte para acordarme siempre de ti. Me de preocupación, porque Cristo mi sustento es, mientras pueda mis ojos abrir. Tú me dices, hay más para ti. Me liberas de preocupación, porque Cristo mi sustento es, mientras pueda mis ojos abrir. Tú me dices, hay más para ti. Sé lo que obtendré al final del camino, cuando el fulgor de la mañana haya venido y haga disipar el gris de la extensa noche, cuando la oscuridad huya desalentada. Sé lo que obtendré al final del camino, en la dorada ciudad donde vivan los santos, y todos ellos estén por siempre alegres, donde diablo y hombre ya jamás hablarán. Algún día en la luz de la gloria, algún día en la luz de la gloria, porque nuestra obra no es en vano, y el Señor muy pronto la recompensará.
ya se pone ya no más un vagabundo, no más un enojo ni tinieblas sobre mí. Señor, incesantemente te anhelo y elevo mis pensamientos hacia ti. Sé lo que obtendré al final del camino, cuando con el Rey yo comparta su gloria. Como los arroyos se unen en la bahía, como la mañana es fundida en el día. Tan cerca de ti, mi Señor, sí, muy cerca, tan unido a ti, mi Señor, como no solo. De mi corazón el amado eres por siempre, vehemente mi vida se extiende hacia ti. Tan cerca de ti, mi Señor, sí, muy cerca, tan unido a ti, mi Señor, como no solo. De mi corazón el amado eres por siempre, vehemente mi vida se extiende hacia ti. Cristo Jesús vino al mundo para salvar y dar vida. Cristo Jesús vino al mundo para sanar las heridas. No existen las palabras para expresar el gran amor que tuvo Cristo por mí. Solo por amor Él murió en la cruz, por mí Él entregó su vida. Solo por amor tomó mi lugar para darme libertad. Cristo Jesús vino al mundo para salvar y dar vida. Cristo Jesús vino a mí, sanándome las heridas. No existen las palabras para expresar el gran amor que tiene Cristo por mí. Solo por amor Él murió en la cruz, por mí Él entregó su vida. Solo por amor tomó mi lugar para darme libertad. Cuán precioso es mi Salvador. Cuán precioso es mi buen Señor. No existen las palabras para expresar el gran amor que tiene Cristo por mí. Solo por amor Él murió en la cruz, por mí Él entregó su vida. Solo por amor tomó mi lugar para darme libertad. Solo por amor
huerto vine yo, oh hermana mía, mi esposa, mi mirra he recogido y mis aromas también. Bebí mi leche y mi vino, mi panal y miel comí. Toda hermosa eres tú y en ti ninguna mancha jamás habrá, pues mi vida por amor te di y se reproduce en ti. Cuán hermosos son tus pies, los contornos de tus muslos son como joyas preciosas, obra de excelso maestro, hija de príncipe, esposa, reunión de los campamentos. Toda hermosa eres tú, suave paloma mía, perfecta amor, la más hermosa de las mujeres. Vengo en breve por ti. Llena de gloria eres tú, gloriosamente ataviada, es tu vestido de oro, brocado en tu interior, serás traída al rey, tu hermosura él desea. Toda hermosa eres tú, gloriosa, mi Padre te guardó, mi vida siempre será recordado tu nombre en todas las generaciones. Dios habló a Samuel
que Jesús iba a ir. Camino a Jericó, lo salió a recibir. Le gritaba: Señor, ten piedad tú de mí, porque ciego estoy yo y no puedo vivir. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Este mismo Jesús, poderoso de ayer, es el mismo que hoy te dará su poder. Como escrito ya está, todo fue del Señor. Como ayer también hoy y por la eternidad. Si tú vienes a Él, salvación te dará. Dale tu corazón, libre y sano te hará. Si tú vienes a Él, salvación te dará. Dale tu corazón, libre y sano te hará. En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en... Es la hora 21. Si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Aprendí. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por esta noche que el Señor permite que podamos compartir su palabra de gracia. Vamos a escuchar una alabanza más y luego vamos a compartir la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Habita toda. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme.
entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Bueno, así es realmente la presencia de Dios, y así es también la cruz, todo lo que Dios ha ganado. Para aquel que cree es luz. Y hay una diferencia, porque el mismo evangelio es luz para el que cree, pero es tinieblas para Faraón y su ejército. Note que la palabra del evangelio es realmente salvación. Así dice Romanos 1:16, dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero si no cree, esa misma presencia en su palabra llega a ser tinieblas. ¿Cómo es posible que una cosa tenga dos efectos diferentes? Así es cuando se rechaza la palabra. Cuando la palabra se rechaza, trae tinieblas. Y estábamos mirando en el capítulo 12 que el mismo Cordero que salvó a Israel, ese mismo Cordero, vamos a ver en el capítulo 6 de Apocalipsis capítulo 6, y note que bien que está aquí, capítulo 6, versos 15 y 16. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Note que este era el Cordero de Dios, este es el mismo Cordero de Dios, que para uno salvaba, y con su sangre, le libraba de la muerte. Pero ahora este mismo Cordero dice que se presenta con ira. Note, el mismo Cordero hace en unos una cosa y en otros hace otra. Porque así es conforme realmente a lo que el hombre se apropia o no, al proceder del hombre. Esto es conforme al proceder en fe o no del hombre. Apocalipsis capítulo 7, podemos ver en el verso 13, un ejemplo más. Dice entonces, capítulo 7, verso 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y note esta frase, dice: han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este Cordero les lavó, nos lavó. Pero este Cordero también un día va a juzgar al mundo. Este mismo Cordero que se presentó para que el hombre alcance la salvación, este mismo Cordero, de esta misma manera las naciones van a ver el Cordero y su ira. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¡Qué hermoso! Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Bueno, para Israel este Cordero era un pastor. Dios le estaba pastoreando, estaba guiándole. Los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos
de ellos. Pero para el campamento de los egipcios, bueno, era tinieblas. Así es el hombre que no aprovecha, Verso 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Bueno, no hubo un puente, no hubo un avión, Dios sopló. Sopló con un recio viento que vino del oriente. Y el viento, como sabemos, no se ve. Y así es la obra de Dios. Es una obra espiritual. La obra de Dios es invisible. Así que vemos cómo Dios hizo. Dios tenía su manera, y eso, como sabemos, no está al alcance de la vista del hombre que no es regenerado. Por eso dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental. Entonces, verso 22, los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Bueno, así fue la obra de Dios, una obra sobrenatural. Los hombres quieren decir, no, justamente allí el mar tiene 5 metros y en otro lado tiene 14 metros de profundidad, y buscan las explicaciones, pero que a mí me expliquen cómo pasaron en seco, porque no dice que estaba mojada, ni siquiera la arena, en seco. Bueno, esto es hecho por Dios. Totalmente, esto es para que vea el hombre que esto fue hecho por Dios, fue hecho por Dios. Y este mar representa el mar de la ira de Dios, el mar de la ira de Dios. En 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, dice en el verso 1 y en el verso 2, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Acá vemos cómo Pablo utiliza esta circunstancia para explicarnos. Dice, yo no quiero que ignoréis que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Bueno, todos los que fueron redimidos pudieron pasar, pero note que Faraón no pudo pasar, como vamos a ver más adelante. Israel pudo pasar por el mar sin ser tocado por causa de la sangre. Esa aplicación de la sangre hizo que el mar se abra delante de ellos. Y así también nosotros hemos pasado. El Mar Rojo es el límite, es la separación entre la iglesia y el mundo. Y ahora vamos caminando hacia otro límite, que es el Jordán. Pero ya pasamos este límite. El primer límite, la primera separación es el Mar Rojo. Y esto también nos habla del bautismo. Todos fuimos, dice, bautizados en la nube y en el mar. Todos hemos pasado por el bautismo. Nosotros hemos pasado tipificando la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Pero nosotros pasamos por el bautismo
sin ser tocados. Porque ya hubo un cordero que murió en Egipto. Nosotros fuimos bautizados y así es la iglesia. La iglesia pasó al otro lado, todos como uno. Y también individualmente nosotros procedemos y tipificamos en el bautismo la misma cosa. Nosotros no llevamos la ira de Dios. Pero note que el mundo quiere entrar en el camino de Dios. Y si le dejamos también quiere entrar en Canaán. Pero no puede. Porque no puede cruzar ese límite. No puede cruzar ese límite sin ser tocado. El hombre, bueno, se jacta y dice, sí, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Pero Dios dice, bueno, vamos a ver si pasa al otro lado. No todos van a entrar en la comunión con Dios. Y no todos, por supuesto, van a alcanzar entrar en Canaán. El mar fue el límite entre Egipto e Israel. Ya estando en el desierto, ya pasando el mar, bueno, podemos alimentarnos del maná. Ya somos llevados, acuérdense que Él nos pastoreará, dice. El Cordero nos pastoreará. Entramos en una vida de resurrección. El hombre quiere decir que, bueno, va a pasar el Mar Rojo, pero puede hablar del Cordero, pero si no aplica la sangre de balde nomás. Y dice el verso 22, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios. Y así hace los egipcios hasta el día de hoy con la religión. Ellos siguen, quieren pasar. Y dice, venga y pare de sufrir y va a ser prosperado y bueno, y así. Ellos reclaman la gracia. La gracia está del otro lado, como vamos a ver ahora. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, y toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de los carros, y trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Recién ahí se dieron cuenta. Qué necio es el corazón del hombre, cómo no, antes no pensó. Ahí, estaban ahí ya entregaditos. Y miraban el agua y dice, huyamos, dice, pero ya habían entrado. Note que cayeron en la trampa que Dios hizo. Dios hace caer al astuto en su trampa. Todo su razonamiento no le sirvió. Bueno, y así todo lo que el hombre trame para hacer contra el pueblo de Dios va a fracasar. Y también todo lo que el hombre pueda llegar a hacer, pensar con su razonamiento para pasar el mar, también va a fracasar. Dios tiene un camino para cruzar el mar. Y ese camino es Jesús. Ese camino es Jesús, el camino del Cordero. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar. Note que ellos tenían el mar por delante y por detrás. Israel tenía al ángel adelante y atrás. Así sobre el impío está la ira de Dios. El hombre tiene sobre sí la ira de Dios. Y si no aplica la sangre, es imposible
que esto cambie. Y dice, se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y así fue realmente porque ellos no hicieron nada. Note que el pueblo no peleó, el pueblo no tramó, no ideó, Dios hizo todo. Y así fue en la cruz. En la cruz vemos a un hombre débil, vemos a un hombre que realmente estaba colgado en un madero, secándose, goteando su sangre. Y sin duda, Satanás ya creía que estaba ganando. Así es la manera de Dios. ¿Cuántas veces realmente Satanás habrá pensado en esos momentos que él ya tenía al Hijo de Dios? Sin embargo, el Señor allí estaba condenando a toda la raza humana. En la muerte de la cruz, todo Egipto fue juzgado. Todo Egipto fue juzgado. Y en su resurrección, Él se levanta como cabeza de una nueva raza. Dios no acepta nada del hombre viejo, porque el hombre viejo fue juzgado en la cruz. Y así también vemos en tipo al ejército de Faraón. Así iba el antiguo Adán con toda su progenie. Se le iban saliendo la rueda y así. Apenas llegaba ya el hombre viejo. Entonces, del otro lado, Israel ya sale como resucitado. Dios ya no trata con Faraón. Dios ya no trata con la vieja creación. De ahora en más, Dios va a tratar con un hombre nuevo. Y así vemos que Dios hizo. Todo esto hizo Dios. El plan de redención vino de Dios. El hombre no participó. Y tampoco Dios deja que Israel participe en esto. Cuando miramos la cruz, contemplamos una obra consumada. Y vemos al Hijo de Dios trabajando y al Padre trabajando a favor del hombre. Entonces, verso 27, Moisés extendió su mano sobre el mar. Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. Y no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco. Otra vez vuelve a decir, por si queda alguna duda, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y nota otra vez, vuelve a decir, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Este día para Israel fue el día más importante y hasta el día de hoy es el día más importante de su historia. Cuando usted habla con un israelita, cuando usted ve que a veces yo leo algo de lo que ellos ponen y me gozo a veces porque ellos se acuerdan tanto de esto, hasta el día de hoy hacen hincapié en que Dios abrió el mar. Este día fue el día más importante para ellos. Y así también para nosotros es la cruz. Cuando nosotros vemos la cruz, hermano, ese día donde el Señor murió, bueno, ese día es el día más importante donde el Señor nos libró de toda condenación. Su muerte, su sepultura y su resurrección. Podemos acordarnos siempre y tener en cuenta su obra. Eso es lo que Dios quiere. Por eso dice, así salvó Jehová aquel día a Israel. Nosotros no hemos hecho nada, Dios ha hecho todo. Dios proveyó todo para el bienestar del hombre, para la salvación del hombre.
Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová. Esta es una de las pocas veces que encontramos al pueblo así. Esta es una de las pocas veces que Dios también recordó luego y se acordó de la salida. Siempre Dios hace mención de este día porque tanto se gozó Dios. Porque el pueblo, dice, temió, honró, respetó a Dios, porque vio lo que Dios había hecho contra los egipcios. Y creyeron a Jehová, por lo menos un momento. Dios tuvo el gozo de decir así, me creyeron. Y a Moisés, su siervo. Parece que por un momento Dios logró lo que tanto quería. Y el Salmo 15 es el primer salmo que vemos luego de la salida de Egipto. Y como vemos en este capítulo 15 encontramos este salmo y vemos cómo se cumple la palabra de Dios. Porque vemos el primer culto que Israel va a tener. Israel sale y está 3 días de camino, salieron todos, está con sus hijos, está con sus bestias, está con sus familias, y ahí empieza el culto. Y empiezan a mirar lo que Dios ha hecho, y empiezan a ver. Podemos perder de vista al hombre, perdemos de vista lo que somos nosotros, perdemos de vista lo que necesitamos y empezamos a mirarle a Él. Y así hizo su pueblo, empezó a mirar a Jehová. Y Dios empezó a llenar su vista. Y sin duda, hermano, el Espíritu ahí se empezó a manifestar entre el pueblo de Dios. Y empezó la fiesta. Dios le sacó para esto. Y Dios ahí estaba presente, alimentándose de la adoración, de la alabanza de su pueblo. Aquí lo que encontramos es la alabanza de un pueblo redimido. Este pueblo, hermano, cantaba. ¿Pero por qué cantaba? Porque había sido redimido. Ellos tenían el gozo, estaban llenos, su copa rebosando del gozo de la salvación. Estaban alabando al Señor. Y eso es el culto. El culto, hermano, es el lugar, es el momento en donde nosotros venimos a olvidarnos de nosotros. Dejamos todo atrás y venimos a ocuparnos de nuestro Señor. Miramos al Señor. Cuando nuestra mirada está puesta fija en el Señor, bueno, es imposible, hermano, que el Espíritu no se incline en santa adoración. Es imposible que el Espíritu no quiera adorar. Pero nosotros necesitamos ver como vio Israel. Cuando miramos la cruz, cuando miramos lo que el Señor hizo, hermano, solamente podemos alabar al Señor. Somos un pueblo redimido, somos ovejas de su prado. Y nuestro privilegio es este. Hasta ahora solamente hemos visto lamento, hemos visto queja en Egipto, vemos algunas escenas de adoración, pero ahora vemos una gran adoración, una gran alabanza. Ya, como dice el salmista, has cambiado, dice, mi lamento. Y vemos al pueblo de Dios alabando. Vemos al pueblo de Dios gozándose en su presencia. Y empieza este capítulo 15, este es el primer culto, y dice: entonces cantó Moisés. ¿Quién si no iba a empezar el culto? Tenía que empezar
el creyente vencedor. Y así va a ser también en la eternidad, hermano. En la eternidad los vencedores van a empezar la reunión celestial y esa reunión no tendrá fin. Vamos a estar en la presencia de nuestro Señor y vamos a alabarle por la eternidad. Pero a los que aquí comienzan, los que toman aquí ese primer lugar para alabar al Señor, allí también estarán guiando las alabanzas celestiales. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová diciendo, ellos miraban a Dios, miraban a Dios, miraban a su Dios, miraban a Jehová. Y dice, cantaré yo a Jehová porque Él se ha magnificado, dice, grandemente. Estaban mirando a su Dios, al enemigo vencido. Nosotros somos invitados a mirar la cruz, a mirar los resultados, los beneficios de la cruz. Y vamos a ver lo mismo. Qué grande es la obra que el Señor ha hecho. Y aquí encontramos en este capítulo una alabanza modelo. Porque empieza alabando a Dios por su gracia, pero vamos a ver que va a terminar mirando la gloria. La alabanza nos lleva a mirar más allá. Él se ha magnificado, dice, y así fue en la cruz. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Toda condenación allí se volcó. Allí realmente quedaron atrás, quedaron sobre sus espaldas, dijo el salmista. Y así realmente. Y dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Otra versión traduce y dice, Jehová es mi habitación segura. Y dice otra versión, yo habitaré con él. Siempre vemos en la palabra de Dios el deseo de Dios. Hasta ahora Dios mostró su deseo de morar con el hombre. Pero cuando nosotros miramos y tenemos la revelación de la cruz, ya nace del hombre morar también con Dios. Y muy pocas veces Israel y Dios pudieron estar así en esta comunión. Por un lado Dios quiere estar en comunión y por el otro lado el hombre también quiere estar en comunión con Él. Quiere hacer una habitación para que pueda encontrarse con su Dios. Dice en el Salmo 132, Salmo 132. Dice en el verso 3, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Así realmente fue el deseo de David, fue el deseo de Salomón. Por eso ellos hicieron un templo, para que Dios venga y more allí. Hasta ahora Dios moraba en una tienda, como que Dios estaba de apuro y se iba a ir en cualquier momento. Dice, no, tenemos que hacer una casa. Y así realmente es el hombre cuando empieza a andar con el Señor. Se da cuenta de que Él es templo del Espíritu Santo. Hace de su misma vida, de su cuerpo, un templo. Hace un lugar de adoración. Y allí Dios desciende y habita. Dios quiere habitar con el hombre. Pero ¿cuántos hombres quieren habitar con Dios? Pero vemos a Israel, por lo menos en este momento, con el deseo. Como vemos, ellos estaban mirando a sus enemigos vencidos, miraban. Por un momento sus ojos fueron abiertos. En Apocalipsis 21 dice en el verso 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Bueno, hay muchos he aquí. Juan usaba mucho esta expresión en Apocalipsis.
Dice, he aquí, dice, el tabernáculo de Dios con los hombres. Como Dios mostrando que el anhelo de su corazón se llevó a cabo. Y dice, y Él morará con ellos. Así cuando Dios puso al hombre en el Edén, Dios lo puso para morar con Él. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El deseo de Dios se cumplió. Y así también es cuando nosotros venimos a la reunión. Hermano, venimos a estar en la presencia de Dios. Ese es nuestro deseo y la nueva creación anhela ese momento. Anhela y dice, es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Así es cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Porque ahí dice, encontramos fortaleza. Jehová es mi fortaleza y Jehová es mi cántico. Verdaderamente fue así. Jehová era su cántico. Si usted ve en muy pocos versos, más de 7, 8, 9, 10 veces la palabra Jehová se menciona. Jehová realmente estaba llenando su boca. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre. Ahí se acordaron de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así se había presentado Dios a ellos. Y lo enalteceré. Y dice, Jehová es varón de guerra. ¿Cómo miraban? Se había enfrentado Dios a la potencia más grande que había en la tierra. Jehová es su nombre, dice. Si usted pregunta, su nombre es Jehová, dice. ¿Cuánto este pueblo después tuvo vergüenza de su Dios? Muchas veces Israel se avergonzó de su Dios. Pero acá vemos que ellos se jactan. Este es mi Dios, dice. Este es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, dice, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Y aquí esta diestra nos habla de la resurrección. Realmente este fue el hecho culminante, realmente del gran poder de Dios. Dios exaltó su poder en muchos momentos. Cuando creó los cielos y la tierra, Dios exaltó su poder cuando formó al hombre. Dios exaltó su poder cuando juzgó a Egipto. Pero dice que todo su poder se concentró en la resurrección de su Hijo. La magnificencia de su poder, resucitando a Cristo de entre los muertos. Así dice la palabra. Esa es la mayor muestra del poder de nuestro Dios. Como sabemos, la muerte es un enemigo poderoso. La muerte agarra a una persona y ¿cómo le va a soltar? Podemos llorar, patalear, pero la muerte ya le tomó. Pero vemos que la diestra de Dios, el mismo poder de Dios, sacó a su Hijo del poder de la muerte. Cristo resucitó. Y así en su resurrección vemos, dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Y así también ese mismo poder vamos a ver nosotros y lo vamos a experimentar también en nuestra resurrección. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Este capítulo 15 tiene mucha enseñanza. Podríamos hacer un estudio de muchas cosas en este capítulo. Con la grandeza de tu poder has derribado a todos los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas y se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio
del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, lo destruirá mi mano. Bueno, así desde el principio el enemigo pensó por el hombre. Así pensó, pero no pensó que Dios tenía un plan. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Así él dejó en claro que era el verdadero Dios. Había muchos dioses, pero él juzgó a todos antes de sacar a su pueblo. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste y lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Bueno, de aquí, del verso 13 en adelante, Israel habla por fe. Ellos están hablando como si ya estuviesen en Canaán. Pero así es cuando el Espíritu toma al creyente y toma nuestra vida. Cuando el Espíritu, hermano, nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, vamos a decir cosas que quizá antes no imaginábamos que íbamos a decir. Así es cuando usted habla en lengua también. El Espíritu habla. Usted nunca se imaginó. Nunca iba a pensar que su lengua iba a ser tomada. Y habla cosas que no entiende. Así realmente hizo Dios. Así están hablando ellos. Lo oirán los pueblos, dice, y temblarán. Y se apoderará de dolor de la tierra de los filisteos. Ya están mirando al enemigo, ya se sienten, ahora van a ver los filisteos, dice. Parece que no tiene temor de nada. El pueblo está lleno de fe, lleno del Espíritu. Cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo, no tiene temor. ¿Cuántas cosas estamos ahí porque tenemos miedo? Pero viene el Espíritu y se quema el temor. Y ahí Israel, este pueblo que era esclavo, ya no solamente miraba atrás y miraba a Egipto vencido, dice, ahora vienen los filisteos, decía. Así es, ellos eran fuertes, se sentían fuertes, pero en el Señor. Se sentían fuertes porque ellos veían que Dios peleaba por ellos. Qué hermoso, hermano. Realmente no vemos muchas veces que Israel haya estado así con su Dios. Y ahí estaba. Y dice, entonces los caudillos de Edom se turbarán y los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Así el Señor ha hecho con nosotros. El Señor nos estableció en los lugares celestiales. En su resurrección, cada uno de nosotros hemos entrado en el santuario de nuestro Dios. Y termina mirando más allá. Y dice el verso 18, Jehová reinará eternamente y para siempre. Como vemos, este cántico empieza en gracia, pero ya termina con Jehová reinando. Y así va a ser un día. El Señor reinará. El Señor va a reinar con su pueblo. Y Él va a reinar con aquellos que pasaron por el desierto y que entraron en Canaán y se apropiaron de esta tierra. Que lucharon con naciones más fuertes y más poderosas,
porque al final ellos no reinarán solos. Ellos van a reinar con los redimidos que realmente se preparen para reinar. ¿Cuántas cosas vemos acá, hermano? Sí. Verso 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Qué hermoso, hermano. Y lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Así el Señor nos llevó. Qué precioso. Verso 19. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha alegrado. Ya pasaron tantos años desde que te fuiste, mi Señor, por eso hoy confiamos que en cualquier momento tú aparezcas de repente aquí. Lo que tarde no interesa, porque lo importante es que tú otra vez vendrás a llevar a los que junto a ti supieron todo por la gloria aquí. Sé que viene ya habremos ganado lo mejor de ti. Oh, qué gloria nos aguarda cuando ya podamos contemplar tu faz, Señor. Esperamos ese día, eres bienvenido, amado Señor. Sé que viene ya a buscar a tu esposa que por ti espero. Nuestro